Y bien, estamos entonces con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, y con Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, el Premier ha pedido facultades en 3 temas, facultades legislativas bastante amplias. Ha llamado la atención esto, porque normalmente esto se pide a comienzo de gobierno, ¿no? O a mitad de gobierno, pero casi al final. De todos modos es interesante, porque hay temas que sin duda necesitan una regulación y una decisión. Escuchemos qué fue lo que pidió en el tema económico y administrativo. Con el objeto de permitir el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como simplificar los procedimientos administrativos, solicitaremos que el Congreso de la República delegue facultades al Poder Ejecutivo en materia económica y administrativa para fortalecer la organización y optimizar los procedimientos de los ministerios, organismos públicos y organismos reguladores, así como para reformar la legislación de los distintos sistemas administrativos y funcionales para agilizar la inversión pública y privada, las obras por impuestos y las asociaciones públicas privadas en los 3 niveles de gobierno. Bien, bueno, hemos escuchado entonces el pedido, son pedidos importantes. Gonzalo, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo que llama la atención es la amplitud de estas facultades. Sería en materia, como acaba de decir, de un largo trabajo que generalmente ocurre al principio de un gobierno. Por otra parte, es suficientemente amplio como para que quepa lo que realmente resulte necesario, que no debiera ser tan ambicioso porque queda muy poco tiempo para ejecutarlo y perder el tiempo en largos debates cuando en realidad hay cosas puntuales que podríamos hacer sería mejor. El otro asunto es que esto va a ser materia de una nueva discusión en el Congreso cuando presenten el proyecto o los proyectos de ley específicos que van a tener que ser debatidos, sobre todo en los temas de la materia y en los plazos de la delegación. Ahora, si llegado el momento, por ejemplo, ocurriese que las facultades no son aprobadas, bueno, queda expedito el camino de los decretos de urgencia. El gobierno acaba de dictar uno ayer o hace pocos días. Sobre el tema fiscal, ¿no? Sobre el tema fiscal. Pero no sé si puede explicar un poco eso, porque yo no he entendido bien cuál es porque eso se aprobó ya en primera votación. Se aprobó en primera votación. Extender, ampliar el déficit fiscal para poder hacer política contracíclica. Pero faltaba la segunda votación del Congreso. ¿Y qué ha pasado? Entiendo que para que entre en vigencia era necesario aprobarlo de una vez. Y no se podía esperar a la segunda votación que no tiene una fecha cierta. Así que esa creo que es la explicación. Pero ya que lo hicieron una vez, podrían hacerlo otra para cosas que valgan la pena enfrentar. Hay que ser realistas y prácticos. Nos hemos pasado 4 años dándole vueltas a los temas sin resolverlos o dictando una norma sobre otra que no se llegan a aplicar y se quedan en el papel, y escuchando que nos digan que las normas ya están dictadas y la pelota está en nuestra cancha, cuando en realidad nada se mueve, ni siquiera la pelota. Así que, pero sin embargo esta es una buena oportunidad porque hay temas como para delegar en el Ejecutivo y ojalá se lograsen. Por ejemplo, para destrabar grandes proyectos, la autorización única que permitiría, contra una garantía de cumplimiento de requisitos por el concesionario, entregarle una autorización única para que empiecen las obras ya, tras la firma del contrato, y luego continúa la obra sin interrupciones y a lo largo del tiempo se hace un control ex post, el concesionario privado cumple los requisitos y va obteniendo los permisos. Es la única manera, porque si no, para empezar una obra no estamos bajando de 3 a 5 años. Dicho sea de paso, hemos visto que entre el 2005 y el 2013 se adjudicaron más de 60 APPs por más o menos 15.000 millones de soles, y hasta hoy 7.000 millones de esos no se han invertido. Bueno, él dice que hay 20.000 millones de dólares en APPs. Tiene sentido, porque ya adjudicadas. Correcto. Entre el 2005 y el 2013 hay adjudicaciones, repito, que están sin ejecutar todavía, detenidas como por 7.000 y pico millones. ¿Y eso a qué se debe? Generalmente adendas por expropiaciones, por puesta a punto de carreteras.
Los vicios de costumbre. La carretera Chincha-Ica es el típico ejemplo de algo que está detenido desde hace muchos años. Pero ya se resolvió eso. Él dice que se ha firmado la adenda, sí. Que se han firmado como 7 adendas que han permitido liberar 20.000 millones de soles. Hay que reconocer el mérito. El ministro de Transportes está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido, pero de repente ha optado por firmar las adendas para terminar de resolver los problemas, porque la otra opción era firmarlas cuando estuviera todo terminado de resolver, y eso creo que vuelve a los funcionarios más remolones todavía. De repente esta es la manera de lograr que se avance, y por otra parte han ofrecido el tramo Chincha-Pisco para fin de año. ¿Por qué no creerlo? No son tantos kilómetros. Ojalá que lo logren. Es cuestión de hacerle seguimiento también a las cosas para que no se queden en declaraciones o reformas de papel. ¿Cómo ves este asunto, Carlos Gálvez? Bueno, definitivamente la otra arista viene del lado de los sistemas administrativos. El Ejecutivo ha estado trabajando precisamente en el análisis de todas las normas que están impidiendo que se ejecute el gasto. Y muchas de las quejas es precisamente que no se puede realizar el gasto desde los gobiernos subnacionales porque no tienen capacidades. Las competencias las tiene gente del Ejecutivo, y lo que pudiera precisamente es ayudar a que todas estas inversiones se desarrollen, los proyectos se formulen y toda esta ejecución de proyectos se realice debidamente ejecutados, con los expedientes técnicos correctos y con el control adecuado para que no haya los desmanes que ha habido en el pasado. Yo creo que en este sentido sí hay que dar precisamente las facilidades para que el Ejecutivo ponga las pautas y pueda interactuar, porque si no hay una limitación legal que impide que el Ejecutivo desde el gobierno central intervenga en estos gobiernos subnacionales. Y la vía de la persuasión es una. Bueno, ha propuesto un proyecto de ley para que el Ejecutivo pueda intervenir en los gobiernos subnacionales cuando hay problemas que amenazan, digamos, que impiden la ejecución de las obras y los proyectos importantes, ¿no? Como los casos que se han presentado por los juicios de corrupción en Ancash y en otras regiones. Exactamente. Está muy bien, eso, por eso es un proyecto de ley, eso no es una facultad, pero es un proyecto de ley que va a ser enviado, ojalá que sea aprobado. Ojalá que sea, bueno, eso es una cuestión absolutamente tangible y concreta, en la que hay que progresar cuanto antes mejor. De acuerdo. Ahora, ha hablado de la necesidad de fortalecer, esto también es una buena decisión, ojalá que se pueda cumplir, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia y el Consejo de Ministros, que es la que de alguna manera maneja el tema de los trámites y la simplificación administrativa, y tienen como tarea, por ejemplo, este asunto de los TUPAS, de tratar de simplificar. Los TUPAS son los textos únicos de procedimientos administrativos. Ahí están todos los trámites, digamos, de cada ministerio y de las municipalidades. Había la idea de tener un TUPA único para todas las municipalidades y para todos los trámites internos, para que... Pero en fin, eso es bien importante eso, ¿no? Pero eso supone también... Pero Jaime, tomemos un TUPA que sea el que consideremos el mejor, y sobre eso montemos y convirtamos los 2000 en uno. Sí, pues. Yo no veo para qué tanta diferencia. Los distritos no van a ser diferentes de las provincias. Básicamente tendrán alguna diferencia de competencias. Lo mismo pasará con los gobiernos departamentales. No va a haber mayor diferencia. Claro. Uno y terminado. No hay más discusión. Sí, pues. Por eso es una batalla de largo aliento. Efectivamente, un TUPA nacional único para municipalidades sería necesario y ideal, pero el gobierno anterior trató de hacerlo. Si no recuerdo mal, cuando Velázquez Quezquén era primer ministro, y el intento no llegó a madurar. No es fácil porque las municipalidades son muy difíciles de cambiar, pero se necesita hacer eso. El TUPA único lo apruebas pues por decreto supremo o por ley. Sí, y después ellas tienen que aplicarlo y ahí comienzas a verlos, ahí vienen los problemas, sí. Pero es un esfuerzo que hay que hacer en cuanto a estar atentos para intervenir en las regiones con opinión de la Contraloría y opinión favorable del Congreso, para en caso haya corrupción, lo que mencionaste antes. Pero hay un tema fundamental. Acá se informa mensualmente el avance de gasto de vengado en obras, en las regiones y en todos los niveles de gobierno. Y hemos visto que el avance en el primer trimestre ha sido muy bajo, el más bajo de los últimos años. Bueno, pero esos son gastos de vengados. Cuando se explica al público se suele hablar de gasto ejecutado. Y eso no está ejecutado, es decir, no es que la obra ha empezado. Lo que se ha hecho es girar un cheque
contra un proyecto aprobado por el SNIP para que la plata vaya a la región, a la provincia o al municipio donde se va a hacer la obra para que se concurse y algún día se haga la obra. Necesitamos urgente, esto es un pedido clamoroso, un seguimiento de avance de las obras, calidad de las obras y término de las obras, para saber qué pasa con el dinero devengado. Porque esto de que a fin de año se va a ejecutar el 90% del presupuesto, imposible. Lo que van a hacer es girarlo, si es que lo logran hacer. El año pasado llegaron a 80%, buen año, antes estábamos en 70, 72%. Pero eso no significa que las obras se estén haciendo. Y más que nada, como no hay un seguimiento, y no se trata de que la Contraloría entre 3 años después, cuando ya la plata desapareció y las autoridades también, esto hay que hacer seguimiento, digamos, trimestral. Y no es nada fácil, porque esto no lo puede hacer el que gasta, tiene que hacerlo alguien de afuera. Pero, perdón, la cosa es más elemental. Las empresas estamos acostumbrados a reportar nuestros estados financieros revisados por auditores trimestralmente. ¿Qué cosa impide que los gobiernos subnacionales, y nacional también, esté reportando sus estados financieros tal cual, no solamente cuántos giraron, cuál es la situación real de ingreso, gasto y sus cuentas de balance? Claro, eso tendría que estar revisado y reportado. Y reportado públicamente, además, en cabildo abierto, porque esa es la forma como tendría que estarse manejando la cosa. Pero ese sería el manejo de los fondos. Para ver el estado de las obras también se podría contratar a empresas especializadas en supervisión de obras de una lista aprobada, no de cualquier supervisor que se va a prestar a juegos sucios, sino una lista de empresas calificadas y contratarlas para hacer la parte técnica. Efectivamente, es una combinación. Esto se debe hacer, porque si no, la corrupción campea, porque no se siguen la huella del dinero. Ahora, ¿no se necesitaría un decreto de urgencia para lanzar algún programa de obras, digamos, de emergencia? Porque efectivamente el retraso en la ejecución de la obra es tremendo, ¿no? En los gobiernos locales y regionales simplemente están completamente apagados. He visto, por ejemplo, que en la parte de seguridad no se menciona nada acerca de rehabilitar las comisarías. Se podría hacer un plan nacional. Las comisarías están en un estado calamitoso, por ejemplo, ¿no? Pero más elemental, y yo la verdad es que sí quiero resaltar la propuesta del ministro de Vivienda, que es las obras de agua y desagüe, que son fundamentales en los distritos y provincias que están sin contar con esa infraestructura y que no debieran estar realizando otros gastos si no han completado estos primero. Eso es una tarea fundamental. Ahí es donde tienen que concentrar su esfuerzo. Así pues, pero eso es claro. Se priorizan otras cosas. Ahora, una cosa, siendo tan importante, por ejemplo, el mantenimiento, reparación o rehabilitación de comisarías, escuelas, este tipo de pequeñas obras en los distritos alejados, es importante, eso va a mover algo, pero digamos, 10.000 comisarías no equivalen a 3 kilómetros de la línea 2 del metro. Hay que hacer las dos cosas. Exacto. Atacar el tema de la línea 2 del metro para él no comienza nunca. ¿Ah? Claro, está ¿Por qué pasa? ¿Por qué no comienza? Tiene dificultades con las interferencias, que es tuberías de agua, gas que están... No son las interferencias del Congreso, sino de... No, son interferencias de los servicios públicos que hay que revisar, atacar, y eso también toma un montón de tiempo. La verdad que aquí no nos ponemos las pilas, vamos a pasar la vida hablando de lo mismo. Y respecto de... mencionó el Premier que hay... que en la zona del río Tambo, el Valle de Tambo, famoso, donde está Tía María, donde estaría Tía María, hay un proyecto de financiamiento hídrico del río Tambo que va a beneficiar a los 53.000 productores de todo el valle y que es una inversión de 224 millones de soles. Supongo que eso ahí está tan la represa famosa de Partitur, en fin, no sé. Correcto. Pero esto supongo que tiene que venir junto con Tía María, ¿no? Porque la plata de dónde sale finalmente a la larga de las empresas mineras, de las inversiones mineras. De repente terminamos como en Cajamarca dando una cosa y sin la otra. ¿De dónde sale al final la plata? Bueno, justamente ese es el tema. Hay que hacer el ordenamiento correspondiente, que se hagan las obras que se necesita para el financiamiento hídrico, pero hay que desarrollar los proyectos, si no, ¿de dónde? Sí, pues. Porque la fuente de financiamiento es la actividad económica que genera renta e impuestos. Y si no hay impuestos, no hay otras obras colaterales. Bueno, y en el tema de la inversión privada, público-privada y todo lo demás,
¿qué se puede decir? Digamos, la exposición ha estado bien, falta algo más. Bueno, definitivamente en el sector privado y en el sector minero energético, de hecho, los proyectos que están avanzando, o sea, Toromocho ya concluyó, Cerro Verde está en plena expansión, estará completándose a fines de este año, Las Bambas está al 90%, ya está prácticamente a punto de concluirse. Felizmente se han dado los permisos para que Toquepala comience el proyecto de expansión. Todo eso es positivo y hay que empezar a moverlo. Hay que hacer que las otras cosas que están trabadas se puedan mover también. Y Tía María es uno de estos. Sí, pues, bueno, ahí viene el gran tema, ¿no? Bueno, en el tema... Bueno, creo que hemos agotado más o menos Pero si me permite, sobre APPs, ¿qué se puede hacer? Miren, 10.000 millones o más de dólares que están adjudicados en el 2014, son los nuevos grandes proyectos y son varios, y lo que está acumulado del 2005 al 2013. Eso suma cerca de 18.000 millones, cerca de la cifra de 20.000 millones de dólares mencionada por el primer ministro, que el orden de las cifras es correcto, pero vuelvo a repetir. Expropiaciones es el cuello de botella, el duro, la supertraba. Para esto sería importante dotar de herramientas a los participantes. Hay la ley, la famosa ley que ya vence ahorita. Hay una ley que vence en mayo y que hay que prorrogar por un par de años para permitir que la vía rápida se continúe aplicando para 160 proyectos que son grandes proyectos que estarían en dificultades. Además, habría que autorizar a los concesionarios privados para que negocien directamente con los propietarios de terrenos las expropiaciones en un monto que el Estado autorice, pagan y luego el Estado, cuando tenga la plata presupuestada, le reembolsa al concesionario privado. Esa es la forma de avanzar. Esto no se va a mover de otra manera. Y la autorización única es sine qua non. Sé que no es fácil, pero hay que atreverse a hacerlo. La presentamos al MEF hace más de un año y les pareció muy compleja, la simplificamos y lo que hemos presentado ahora no requiere una ley de votación calificada, sino una simple mayoría en el Congreso o un decreto de urgencia. Pero o sea, el gobierno tiene que tomar... No cree en esa idea, ¿no? Bueno, es que el MEF no está al frente del gobierno, está el presidente y el primer ministro. Debieran tomar el toro por las astas. Si las cosas no han estado saliendo, tienes que poner gente que las haga salir y dotarlos de herramientas legales. Eso es lo que necesitamos. Y otro tema ya para ir terminando que no se ha tocado. En el asunto se mencionó la inversión en puertos, se ha hablado incluso de no solamente el puerto de Pisco, sino que Proinversión concesionaría el de Chimbote e Hilo, el 2016, ¿no? Fuera el de Pisco, que ya está concesionado, y habló de Pucallpa, Iquitos y Yurimaguas. Pero lo que se requeriría es, digamos, facilitar el comercio de cabotaje, ¿no es cierto? Lo que llaman la carretera azul, para descongestionar la carretera panamericana, abaratar el comercio interno, digamos, o interno-externo, ¿no? Eso no sé por qué no se hace, ni se ha mencionado. Es parte del plan, porque estos puertos que has mencionado, Chiclayo, Hilo, etcétera, han sido materia de iniciativas privadas en estas ventanas de oportunidad que han habido hace poco. Probablemente les van a dar la oportunidad y sería una buena idea. Pero eso viene acompañado con el tema del cabotaje, porque estos puertos no son pues de escala internacional. Y el cabotaje es fundamental, pero hay que eliminar la traba mayor que existe en ese tema, que es cualquier bandera. Ahora hay una obligación de que solamente pueden hacer cabotaje los buques de bandera nacional. Esa es una limitación que no tiene mayor sentido. No, además los buques de bandera nacional y solamente pueden alquilar buques durante 6 meses, buques extranjeros durante 6 meses, lo que es absurdo, ¿no? Porque... Definitivamente el tema de cabotaje es un tema que ha sido debidamente evaluado y estudiado por más de 30 años y no se ha puesto en práctica por razones, primero porque no estábamos preparados para eso. Teníamos dificultades de puertos, teníamos dificultades de tramitología administrativa, tratando de manejar los buques que hacían cabotaje de la misma manera como aquellos que hacían comercio internacional. Y eso ya estamos en el tiempo de simplificarlo y manejarlo como es debido. Hay que trabajar con cabotaje definitivamente. De acuerdo. Bueno, yo les agradezco su participación en la hora. Muchas gracias. Gonzalo Príale y Carlos Gálvez. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Wilfredo Pedraza para ver los aspectos de seguridad
planteados en la exposición del presidente del Consejo de Ministros y el pedido de facultades también en ese terreno. Regresamos.